además de ser personas obedientes, no nada más con sus papás, sino con cualquier adulto, criaron hijos obedientes. Sus bisabuelos, sus abuelos criaron hijos obedientes. ¿Ok? Entonces los hijos de nuestros abuelos fueron hijos obedientes. Nuestros papás en este caso, o algunos de nosotros, que fue la siguiente generación. Ellos, los abuelos de aquel entonces, los nacidos entre el 30 y el 50, bajaron la misma dinámica para la crianza, obediencia. ¿Ok? Y tanto los padres, como ya eran personas silenciosas, los hijos también fueron personas. ¡Ay, ya tenemos unos niños! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Los hijos también eran silenciosos, ¿sí? Eran padres silenciosos, eran hijos silenciosos y sabían mandar. Nuestros abuelos sabían mandar, ¿ok? No había manera de refutarlos. No les podías llevar la contra, no, ni siquiera les podías contestar. Había que hacer caso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como el hijo de aquellos abuelos solo podía hacer caso, tampoco hablaba mucho. Entonces eran hijos silenciosos también. Nuestros abuelos tenían una característica muy especial para mandar. Y de verdad, esa anécdota y esa frase va a ir desapareciendo con los años. ¿Con qué mandaban nuestros abuelos? Los que somos más o menos como de 25, 30 para arriba. Con la mirada, claro. Los abuelos mandaban con la mirada, se los juro, chicos. Mandaban con la mirada. No hablaban, ¿sí? No hablaban. Si tú tenías la pertinencia de estar jugando en la mesa con tu tenedor o con tu cuchara o con tu vaso, bastara que el abuelo volteara a verte. Se acabó. No podías hacer más nada. Tenías que guardar silencio y solo rezabas porque no sacara el cinto. ¿Ok? Solo rezabas porque no sacara el cinto. Y si bien te iba, no lo sacaba. Yo recuerdo, mi abuelo era un amante del box, mi abuelo materno. Y en casa de los abuelos, pues la cocina era grande. Así como era antes, ¿no? Ahora en las casas como las que yo vivo, si te pones estratégicamente, estás en todos lados al mismo tiempo. En las casas de antes, las cocinas eran grandes. Entonces en la entrada, recuerdo la casa de mi abuela, estaba la televisión. Y mi abuelo se sentaba en el comedor a ver la televisión. Tú tenías que pasar por la televisión. ¿Sí? Pero si él la estaba viendo, sobre todo si estaba viendo el box, había que pasar agachado por la televisión. Y cuando pasabas te levantabas. ¿Ok? Suena chiste, pero es anécdota también. No podías interrumpirle medio segundo del box. Esto era así, era el abuelo. Nadie me dijo que me tenía que agachar, lo aprendí solito. ¿Ok? Veía el cinto colgado y sabía que me tenía que agachar. ¿Ok? Así mandaban los abuelos de antes, con la mirada. Mandaban con la mirada. Bueno, eso fue aquella generación. ¿Sale? Ahora vamos a revisar un poco los papás de esta generación. Ya no nos va a ir tan bien. ¿Ok? Los abuelos les fue muy bien. Eran autoritarios, mandaban. Vamos a revisar un poco ahora esta generación. ¿Ok? Los padres de esta generación fueron nacidos como entre 1960 y la década de los 90 como hasta el 2000. Ya nos estamos acercando a ustedes. ¿Ok? O sea, hay más o menos cabemos los que tenemos como más de 25 años y como menos de 55 por ahí. ¿Sale? Los papás de esta generación. ¿Ok? Porque aunque no lo crean, abuelos, sí, el Matichi. Aunque no lo crean, hoy hay personas de 50 años que están teniendo hijos, se están estrenando como papás o terminando de serlo. Entonces la paternidad se ha ido retrasando. Yo sé que a mi edad, tengo 35 años, yo sé que a mi edad mi mamá y mi papá ya habían terminado, yo voy empezando. Tengo una nena solamente de 1 año. Esta generación salimos un poco flojos para empezar con la onda de la paternidad. ¿Ok? Entonces, está bonita la foto, ¿ah? Más o menos así se come en las nuevas familias, ¿no? Esta generación de personas como ahorita entre unos 25 y 40, 50 años, o bueno, los nuevos padres, no creo que haya, pero quizá haya por algunos papás de 20 años, muy escasos en estos tiempos, pero bueno.
Esta nueva generación se le conoce también como la generación de padres obedientes. ¿Por qué la generación de padres obedientes? Porque cuando fueron hijos, obedecían a sus padres, ¿ok? Cuando los papás de ahora fueron hijos, obedecían a sus padres. Ahora, obedecen a sus hijos. Esta nueva generación de padres está obedeciendo a sus hijos, ¿ok? Esta generación de padres son el fruto de nuestros abuelos, que eran la generación silenciosa. Había autoridad, todavía nos tocó vivir esa autoridad, donde el papá todavía mandaba, donde la mamá todavía mandaba y era incuestionable. Si te atrevías a cuestionar, el castigo era severo, ¿ok? Pero ya empezábamos un poco, ¿sale? Sin embargo, crecimos en la era de la autoridad todavía. ¿Por qué? Porque los abuelos bajaron esa cadenita y entonces los que ahora son papás todavía les tocó esa parte de crecer bajo reglas, bajo límites y bajo normas. Y al parecer ya no nos cuadró mucho esa parte, ya no nos gustó tanto. Entonces, muchas veces reflexionamos ante el castigo para nosotros insano o ilógico de no dejarnos ir a una fiesta. Y díganme los de mi generación, ¿qué pensábamos en ese entonces? Cuando yo sea papá, no voy a ser como mi papá, ¿sí? Qué bueno que no vino mi papá, ¿eh? Cuando yo sea papá, no voy a ser como mis papás, que no me dejan ir a las fiestas. Cuando yo sea papá, voy a ser un papá buena onda. Entonces, esta onda empezó a circular en nuestra cabeza, chicos, por eso sus papás son tan buena onda. ¿Sí? ¿Quién tiene papá buena onda? Levanta el globo. Ok. Miren, allá los más chiquillos todos tienen... ¡Ya me llenaron! Saludos, una foto para los plebes de allá arriba. Ok. Entonces, claro, a estos chicos les tocaron a los papás buena onda. O sea, nosotros, los de esta generación. Porque nuestro razonamiento fue ese. Cuando yo sea papá, no voy a ser como mi papá. No voy a ser como mi mamá. Voy a dejarlos ser a los niños, porque no me dejan ser. ¿Sale? Entonces, parece ser que caímos en el otro extremo, ¿ok? La obediencia en la que nos formaron dejó de ser una prioridad para esta nueva generación de padres, para los papás de la generación del chip integrado. Dejó de ser una prioridad la obediencia, ¿ok? Entonces estos padres evitan ser vistos como autoridad y ahora quieren ser amigos de sus hijos, como si sus hijos no tuvieran ya bastantes amigos. ¿Cuántos amigos tienen, plebes? ¿Sí? Entonces los papás quieren ser amigos de sus hijos. Espérame, papá, espérame, mamá. Tus hijos tienen sus amigos, ¿sí? Tú eres su papá, tú eres su mamá. ¿Sale? Y en esta lógica para esta nueva generación, incluso se empiezan a hablar los papás con los hijos de manera muy coloquial. Y no diré las palabras que se dicen entre ellos porque hay niños. Pero el papá le habla como si fuera un amigo. ¿Cómo le hablaban los niños a sus adultos? De usted. Le hablaban de usted, de verdad, plebes. Los niños de entonces le hablábamos de usted a los adultos, ¿ok? Hoy en día, ¿quién le dice usted a su papá o a su mamá? 1, 2, y los puedo contar, ¿ok? ¿Quién le habla de tú? ¿Quién le dice, oye, papá, oye, mamá? ¿Sí? y se enorgullecen, ¿escuchan? Sí, se enorgullecen de hablarle de tú a su mamá y a su papá, ¿ok? Entonces eso fue un pasito que se hicieron un poco hacia atrás en esta idea de no mostrarse como autoridad, ¿ok? Entonces seguimos un poco con las características de estos padres y pretendieron no ser como muy autoritarios para que sus niños no sufran, para que estos querubines no se frustren, ¿ok? Como si frustrarse fuera malo. Déjenme decirles que frustrarse no es malo. Frustrarse, que un niño se frustre, le apoya en su desarrollo. ¿Ok? Que un niño se frustre, va a ir aprendiendo que no todas las cosas pueda realizarlas al primer intento. Va a ir aprendiendo que se debe luchar por algunas cosas,
que todo lo puede conseguir.